Estamos, ¿cierto? Como todos saben, en una época muy especial del año. Estamos ya finalizando, están las celebraciones ya de esta fiesta de fin de año en Occidente, eh, donde prácticamente en todo Occidente lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este 25 de diciembre. Hoy día ya estamos cercanos, estamos a 22, cercanos a la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Eh, Hoy día quería compartir con ustedes de nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos celebrando su nacimiento, de la importancia de conocerlo a Él. Saben que muchas personas que celebren la Navidad, o sea, que celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo y me he dado cuenta que no todos creemos lo mismo de Él y no todos entendemos lo mismo. Entonces es importante que los que somos de Él y los que son pequeñitos en la fe, los que están más crecidos, los que están cercanos a la revelación de nuestro Señor Jesucristo y que yo creo que están cercanos a nacer de nuevo, como cuando nuestro Señor le dijo a un hombre: no estás lejos del reino, estás muy cerca, pero aún no entras, pero estás cerca del reino". Entonces, es importante que conozcamos quién es nuestro Señor, quién es Jesús, quién fue el que nació en Belén hace poco más de 2000 años, ¿ya? Y por eso quiero llevarlos a la palabra, a la palabra, ¿cierto? A la Biblia, para que podamos comprender quién es nuestro Señor Jesús. Porque dependiendo de lo que comprendamos, va a ser también la fe que tenemos en Él y también nos regocijaremos de mayor manera en su nacimiento y por ende eh, eh, en su vida, en la entrega en la cruz y en su resurrección. Miren, quiero llevarlo a Marcos, capítulo 1, versos del 9 al 11. Y dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué traigo esta cita? Es porque nosotros que celebramos la Navidad, antes de solamente enfocarnos en el nacimiento de nuestro Señor, su nacimiento, la importancia que tiene es quién fue el que nació en Belén hace 2000 años. Y entender que no nació un hombre cualquiera, no era un hombre como cualquiera de nosotros, no era común. Así como lo veíamos en la vez anterior, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento virginal. Él nació y fue concebido a través de una mujer que no había estado nunca con un varón. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cubrió a María para que concebiera un hijo sin haber estado nunca con un varón. Y esto era una señal tan potente que nunca más ha ocurrido, no había ocurrido antes y no va a ocurrir nunca más después. ¿Por qué? Porque era el profeta Isaías, perdón, Isaías, antes de unos 600 y tantos años antes del nacimiento de nuestro Señor, cuando Él aparece acá en la tierra, cuando se hizo hombre, se encarnó, dice que iba a haber una gran señal. Y la gran señal era que una virgen iba a concebir un niño. O sea, iba a haber un nacimiento, una concepción de un bebé sin que esta mujer haya estado con un varón o haya estado casada. No, entonces iba a ser la señal que iba a mostrar que este niño era especial porque venía directamente de Dios.
Entonces, el Antiguo Testamento una y otra vez apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué pongo esta palabra de Marco 1 del 9 al 11? Porque ahí se muestra la Trinidad, de que Dios es uno, pero son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso que ahí muestra en estos versículos, dice, Jesús vino de Nazaret de Galilea. Espérenme un segundo. Dice, Jesús vino de Nazaret de Galilea, ¿cierto?, a ser bautizado en el Jordán. Y cuando él descendió, vio abrirse los cielos y vino el Espíritu Santo que reposaba sobre él y una voz que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento se muestra la Trinidad, se muestra a Dios Hijos, que es el que está entrando en el Jordán, se ve el Espíritu Santo que reposa sobre el Hijo y una voz que era Dios Padre, que dice, este es mi Hijo, por eso que asumimos que es Dios Padre, porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Revela al Hijo y está mostrando que Él es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos viendo la esencia total de Dios que no había sido revelada de esa manera en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que Dios es uno, que Dios es uno solo. Claro, Dios es uno solo, pero tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el que vino a la tierra, el que se encarnó, el que se hizo hombre, el que habitó en medio de nosotros y vimos gran luz, a aquel que nació como uno de nosotros, era Dios Hijo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué esto es importante? Porque hay personas que no creen, porque lo ven de manera tan humana y es tan difícil de comprender, ¿cierto?, de cómo Dios, siendo uno, es tres personas al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el que se encarnó era Dios Hijo. ¿Por qué? Porque si el que se encarnó no es Dios, entonces el plan de salvación, el plan de redención de la humanidad, carecería de ciertas relevancias y situaciones y por lo tanto no tendría el poder para salvarnos. ¿Por qué? Porque el que había pecado era el ser humano. El ser humano en el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron delante de Dios y por lo tanto ellos se contaminaron. Y al contaminarse, todos los que nacen de Adán en adelante, o sea, todos nosotros, nacemos contaminados bajo la naturaleza caída, bajo una naturaleza de pecado, que solamente se necesita esperar que vayamos creciendo para que se comiencen a manifestar toda esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a mentir, desobedecer, robar, matar, engañar y hacer todas las cosas que desobedecen la ley de Dios y no agradan a Dios, porque en el diseño original nosotros no estábamos así. Entonces, el que tenía que aparecer para poder limpiarnos de ese pecado, para que nosotros fuéramos limpios de esa naturaleza pecaminosa, tenía que primero ser un ser humano, porque el que tiene que pagar es el ser humano, porque nosotros pecamos y por lo tanto nosotros necesitamos estar delante de un juicio de Dios y pagar por los pecados que cometimos, por la desobediencia. De esa manera Dios se muestra que es justo, que el que comete una falta, el que comete un pecado, tiene que ser enjuiciado por ello. Si fuera que todos fuéramos enjuiciados y todos somos enjuiciados de una manera justa, todos tenemos que ir a un castigo eterno porque todos han pecado. Entonces nuestro Dios, mostrando su amor para con toda la humanidad, envía a su Hijo, pero su Hijo es Dios. Tiene su naturaleza, él es Dios mismo. Él estaba en la creación, Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Por Él las cosas fueron creadas y fueron creadas para Él y por Él. Y cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo a nuestra imagen, hagamos en plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la creación, haciendo al hombre a su imagen y semejanza.
Entonces, el que tenía que venir tenía que ser humano porque tenía que pagar un hombre, porque no podía ser un ángel el que tenía que estar ahí, no podía ser un ser divino el que tenía que estar, o sea, no podía ser alguien que no fuera humano, ¿ya? Pero si venía de la naturaleza de Adán y no había nacido de una virgen y venía con la naturaleza humana caída y concebido humanamente por voluntad de hombre, entonces iba a venir con la naturaleza caída de Adán y el sacrificio no iba a ser válido. ¿Por qué? Porque iba a tener pecado. Y si a alguien se le enjuicia por su pecado, es la justicia que se le tiene que aplicar a una persona. Pero en cambio, el que vino fue Dios mismo, se hizo carne, habitó en medio de nosotros, vivió una vida santa y justa que nosotros no podíamos vivir y se entrega por nosotros a pesar que Él nunca pecó. Él no tenía que ser enjuiciado. Él no tenía que ser enjuiciado porque nunca pecó. Pero Él toma nuestro lugar siendo hombre, pero Dios a la vez, pero siendo hombre. Él comió, Él pasó frío, Él pasó hambre, Él en todo fue tentado, en nada pecó, nació como un bebé, pasó la crianza de un niño, creció como un adolescente hasta que fue un adulto y ejerció su ministerio. Él en todo fue tentado, en nada pecó. Entonces vivió esta vida sin pecado para presentarse como sacrificio agradable delante de Dios, como cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, Él fue a la cruz y se entregó por nosotros y luego al entregarse en la cruz, los pecados de la humanidad son perdonados en Él, porque la sangre de Jesús es pura y limpia que perdona y limpia todos los pecados. Entonces, esta es la esencia de por qué tenemos que conocer a nuestro Señor en esta instancia que celebramos su nacimiento, que el que celebramos, el que nace, no es cualquier hombre, sino que es hombre y Dios a la vez. Es que Dios se hizo carne, Dios Hijo. Quiero invitarlos a leer Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Que nos va a dar luz respecto de lo que estamos recibiendo de nuestro Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, entrega una revelación en estos 3 versículos tan profunda, tan maravillosa, del plan de redención de la humanidad, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de este plan de redención revelado desde Génesis capítulo 3, verso 15, de que desde la simiente de la mujer, o sea, de la mujer nacería aquel que le iba a pisar la cabeza a Satanás, aquel que lo iba a derrotar. De la mujer nacía. Por eso que iba a haber una enemistad entre la mujer y Satanás. ¿Por qué? Porque venía de la simiente de la mujer. Y esto es tremendo porque el hombre, me refiero a nosotros, cuando nosotros somos concebidos de la unión de un hombre con una mujer. Se une un hombre con una mujer y es concebido nosotros como raza humana. Pero dice que nacería de la simiente de la mujer. Específicamente, no dice van a ser de la simiente de la raza humana, de los hombres, no, dice de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Porque viene de María y ahí el hombre como varón no participó en la concepción. Viene de la simiente de la mujer porque el Altísimo Dios cubre a la mujer que eligió, que es María, para concebir a este santo ser que es nuestro Señor y Salvador encarnado. Se cumple desde el principio. Viene de la simiente de la mujer, es descendiente de Abraham, es descendiente de David, para pagar por los pecados de la humanidad y tener salvación en Él. Y ahora, todos los que nos arrepentimos y ponemos la fe en Jesucristo, tenemos salvación en Él. Y aquí el apóstol Pablo muestra en Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios,
no lo estimó como algo que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que él, estando en su trono, estando en la autoridad, estando en el cielo, siendo Dios omnisciente, omnipresente, teniendo una comunión perfecta con el Padre, estando desde la creación del mundo, estando desde antes, Él siendo eterno, que todo lo que vemos fue creado por Él y para Él, Él decide humillarse y rebajarse a venir a los seres creados y habitar como uno de los seres creados cuando Él era el creador. Y más encima es permitir que estos seres creados lo escupieran, se burlaran de Él, lo mataran, lo flagelaran y hicieran todo con Él como estaba escrito. O sea, se humilló a los hombres. Él en ponerse en condición humana y decir, yo no soy ese Dios lejano que está en el cielo y ustedes están en la tierra sufriendo, sino que existe el plan de Redentor, este plan tan maravilloso que Dios mismo se hace hombre para habitar en medio de nosotros, vivir como uno de nosotros, para pagar por todos los pecados de la humanidad. Y por eso dice Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, que como comió, sufrió, pasó hambre, fue tentado en todo, Él se puede compadecer de nosotros. Entonces, es tremendo entonces celebrar que Él se hizo carne glorioso y Él se humilló. Cuando tú celebras la Navidad, celebras que Él se humilló, que es tanto su amor, es tanto el amor de Dios por su creación, que Dios Hijo acepta y obedece desde siempre, siempre ha obedecido. Y cuando Él sale en obediencia, se encarna en obediencia. Desde ahí comienza su obediencia. Y su obediencia fue desde siempre hasta la muerte. Y Él se humilló porque se hizo ser humano, se hizo igual a la creación que había sido creada, se hizo como un hombre. Y estando en condición de hombre, más encima se humilló. ¿Por qué? Porque se humilló a que lo flagelaran, a que los seres creados lo trataran de una manera aberrante, lo exhibieran públicamente, lo dejaran desnudo, se burlaran de él, lo golpearan y lo trataran peor que a cualquiera de los seres humanos. Lo trataron peor que a cualquiera de los seres humanos. Él se humilló y dejó serse humillado solamente por amor a todos nosotros. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Entonces cuando nosotros, si bien es cierto, el 25 de diciembre no es la fecha en que nuestro Señor nació, es una buena instancia para recordar que nuestro Señor se hizo carne y realmente Él vino obedientemente para salvarnos, vino a concretar el plan de salvación que cuando llega a la cruz y se entrega, dice, consumado es. A esto vine, yo vine, me encarné para concretar el plan de salvación que estaba escrito, presagiado, profetizado desde muchos años antes por todos los profetas, y por eso Él cuando llega a la cruz dice, consumado es. Entonces, porque eso es lo importante es cuando nuestro Señor viene y va a la cruz. Ese es el momento importante, ese es el momento relevante. Por eso que Lucas, que es una persona que escribe de manera detallada, le dice, oh Teófilo, yo he indagado, he estudiado, he indagado todo lo que gira en torno a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. He indagado y la he puesto por orden de manera diligente para que tú tengas tu fe bien fundada. Y poniéndolas de manera diligente, no dice cuándo nació Jesús. Y eso que él seguramente entrevistó a muchas personas y indagó con muchas personas que conocían de Jesús y que seguramente sí sabían cuándo nació. Me imagino que sí, porque indagó todo de manera diligente. Habló cuando fue presentado al templo, dijo todo lo que pasó, que al octavo día fue presentado, que pasó aquí, que pasó allá, que incluso contó cuando estaba embarazada María y que cuando visita a Juan el Bautista, el bebé salta, cuenta todo, pero no dijo cuándo nació. Yo creo porque para que no hubiera una idolatría, eso es un supuesto, Víctor Herrera, pero lo cierto es que nosotros tenemos una buena instancia para recordar que nuestro Dios
nos amó de gran manera, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, puedes ver el amor de Dios en que que Dios Hijo se humilló, se hizo hombre con todas las limitaciones que tenemos. Imagínate, todas las limitaciones, Él se hizo hombre, se limitó, y no solamente se hizo hombre, porque hasta ahí ya era extraordinario, sino que vivió toda la vida como un ser humano, tentado en todo, pasando hambre, teniendo todas las situaciones humanas, y dejando que lo humillaran como el peor de los delincuentes y criminales para salvarnos. Extraordinario, glorioso, glorioso. Por eso, amados, que es muy importante, mis amados, y para los apóstoles al principio era muy importante qué creíamos de Jesús. Por eso que Lucas dice, yo te voy a ordenar diligentemente para que tengas tu fe bien fundada. ¿Por qué, amados? Porque aparece una y otra vez en la historia de la iglesia eh, malas enseñanzas y situaciones que nos quieren hacer desviar de la fe y hacernos poner el ojo en otras cosas o no entender con claridad quién es Jesús y nos desvían de la fe. Por ejemplo, yo al principio te dije de la Trinidad. Hay gente que no cree en la Trinidad, pero si no existe la Trinidad, entonces Dios no se hizo carne, entonces el que aparece es un ser humano. Si aparece un ser humano, por más bueno que sea, por más profeta que sea, para algunos Jesús era Isaías, era un profeta, era alguien bueno, pero si es un ser humano, su sacrificio no puede pagar por toda la humanidad, porque si una persona es condenada siendo pecador, está bien, porque tiene que ser condenado, tiene que pagar por sus pecados. Pero si el justo de Dios, que nunca pecó, se entrega por toda la humanidad, eso es un sacrificio, es una ofrenda para quitar el pecado de la humanidad, porque el que no pecó pagó por todos los pecados. Esa ofrenda tiene una relevancia enorme y por eso que todo el cielo se goza de cómo Dios ama a su creación, que se entrega para pagar por los pecados, porque la creación no puede pagar por sí misma. Entonces, tenemos que creer en la doctrina de la Trinidad y saber que Jesús es Dios, porque si no se derrumba todo. Miren, quiero leer rápidamente Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es extraordinario. Juan, y esto te muestra que desde un inicio, desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, estuvo con sus discípulos, se entregó en la cruz, ¿cierto? Murió en la cruz y resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. De ahí en adelante, muchas personas que decían creer en Jesús no creían en ciertos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo no creo en los atributos de mi Señor Jesucristo y en lo que Él hizo, entonces yo estoy creyendo otro evangelio, porque se comienza a derrumbar la ofrenda santa, el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso que Juan en el primer siglo ya está diciendo, hermanos, hijitos, a los discípulos les dice, hijitos, no crean a todas las personas, no crean a todos los que dicen, no le crean a todo el que dice, creo en Jesús. Lo importante también es qué crees de Jesús, quién es Jesús para ti, cuál es el conocimiento, porque en la medida que crezcas en el conocimiento de Jesús, se te revele más Jesús, se te revele su evangelio, tu fe va a estar mejor fundada y tu fe va a tener un fundamento sólido
y vas a perseverar hasta el fin porque la salvación la irás creciendo en ella y cada día te irás enamorando y tu mente será transformada porque habrás tenido un fundamento sólido en Jesucristo, en su divinidad, en su atributo. Por eso él dice, si alguien dice que Jesús no vino en carne, si dicen que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se encarnó, no le crean. En ese momento algunos estaban diciendo que Jesús no se encarnó, que Jesús, otros que no era Dios. ¿Te das cuenta? Y alguien diría, sí, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Si Jesús no se encarnó, da igual, mientras crean en Jesús. Es que Juan está diciendo, no, no es así, porque si Jesús no es Dios, entonces es un hombre cualquiera. Y si es Dios que no se hizo hombre, entonces el sacrificio no es válido, porque el que tenía que ser condenado, el que tenía que pagar por los pecados, tenía que ser un ser humano, porque la que pecó, los que pecaron fue la raza humana. Por lo tanto, tiene que ser un ser humano el que pague por los pecados de la humanidad. Y alguien diría, entonces, ¿es cualquier ser humano? No, porque si es cualquier ser humano, entonces el sacrificio no es válido porque él está pagando solo por sus pecados como los que van a pagar en el juicio de Dios. Entonces tenía que ser alguien santo, puro y sin mancha que nunca ha pecado. Ah, sí, ¿y cómo se lograba eso si toda la raza humana venía de Adán? La única manera, y en la mente de Dios te lo extraordinario, como Dios creó el plan de salvación, que mandó a su Hijo, Dios Hijo se hizo carne para que habitara en medio de nosotros, viviera la vida sin pecado, que en todo fuera tentada, en nada pecó, se entregara por nosotros en la cruz y dijera consumado es, y recibiera Dios Padre el sacrificio y ahí fuera justificada la ira de Dios y ahí recibiera todo el juicio de Dios Jesús, nuestro Señor, y recibiera la ofrenda a Dios porque lo resucitó al tercer día y ahora Él es Dios sobre todas las cosas, el que reina y el nombre por sobre todo nombre. El cielo se goza, la tierra se goza y todos nos gozamos de la autoridad que hay en Cristo Jesús, en el único nombre que hay salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, no da lo mismo que creas de Jesús. Y Juan le está diciendo, no reciban, ni siquiera le abran la puerta a alguien que está así. Entonces, cuando alguien dice, yo no creo en la Trinidad, es que entonces tu salvación es débil porque estás creyendo en un hombre. ¿Qué crees? Entonces tu salvación quizás es por obras, que tú no te das cuenta. Pero si Jesús no es Dios, y si Jesús no se encarnó, y si Jesús, entonces tu salvación está en tus obras. Y si Jesús es Dios, entonces el cielo quedó solo. Quedó el Padre. Estaba el Espíritu Santo. Y cuando ascendió Jesús, bajó el Espíritu Santo porque Jesús lo envió. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿quién está arriba en el trono? El Padre y el Hijo. El Hijo siendo nuestro sumo sacerdote y intercediendo por nosotros y siendo nuestro abogado en el cielo. Y Él está gobernando con justicia y con poder. ¿Y quién está acá abajo nosotros en la tierra? Su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y el que convence a todos de pecado, de justicia y de juicio para que nazcan en la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta que el plan de redención es perfecto? Pero tenemos que creer lo que dice la palabra, porque ahí está fundamentada la fe, no en algo etéreo. Miren, ya para concluir, y por eso que es importante que ahora tú celebres la Navidad viendo a Dios encarnado y viendo el plan de salvación poderoso, redentor de la humanidad, escrito hace mucho tiempo, en donde cuando cae Adán y Eva, el Señor en Juan 3:15 dice que de la simiente de la mujer iban a ser el que iba a derrotar a Satanás, y que lo derrota cuando el Señor dice en la cruz, en su última exhalación, consumado es, ¡pum!, derrotó a Satanás. Entonces, tenemos que creer en esto. Y miren, y la iglesia siempre ha luchado contra esto. Después empiezan a salir doctrinas, por ejemplo, una que decía que Jesús no es Dios. Aparece un hombre en el año 300 y algo después de Cristo, que es el arrianismo, un hombre de apellido Arrio, dice, Jesús no es Dios. Pero ¿cómo que Jesús no es Dios? Si Jesús no es Dios, como yo te diría, se derrumba todo. Es que la Trinidad Dios no es trino. Entonces, si no existe la Trinidad, entonces todo esto se derrumba. Entonces, estos temas que son herejías porque van atacando. ¿Qué atacan las herejías? Quieren quitarte del foco de Dios. En el primer siglo la iglesia tuvo que luchar contra
los que querían judaizar la iglesia, que celebraran toda la fiesta. Decían, si no se circuncidan y no cumplen toda la ley de Moisés completa, la ley ritual, la legal y la ley moral. No solamente los 10 mandamientos, sino que todos los ritos, que se circunciden, que al octavo día, ¿cierto?, se circunciden, que celebren la fiesta, que hagan esto, que no coman carne, que no coman acá, que celebren todos los Shabbat y todo eso. Y Pablo dice, no, porque ahora tenemos libertad en Cristo, porque esto eran sombras y figuras de lo que había de venir, y en Cristo tenemos libertad, y Él pagó por los pecados, y ahora nosotros tenemos una vida libre en Cristo, pero no para pecar, sino que para obedecer al Señor, que ahora por su Espíritu somos fortalecidos. Y entonces la iglesia la querían judaizar. ¿Cuál es el problema de que la quieran judaizar? Que terminan invalidando el sacrificio de Cristo. Dicen, es que la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, no es suficiente. Hay que agregarle cosas porque la cruz de Cristo no es suficiente. No es suficiente que Él se encarnó, no es suficiente que Él vivió la vida sin pecado y fue a la cruz y dijo consumado es. No es suficiente que Él haya resucitado al tercer día y haya ascendido a los cielos y esté gobernando con poder y venga por su iglesia. No es suficiente. ¿Cómo no va a ser suficiente si está todo hecho? Entonces es importante que conozcas a Jesús, que crezcas en la revelación de Cristo, y una de las que quiero que crezcas de Dios, te digo, es que en Navidad celebramos que Jesús, Dios, Hijo, se hizo carne, habitó en medio de nosotros y vimos gran luz. Y ahí ojos de profetas y mujeres y todo lo que lo vieron veían la salvación de Israel, creían ellos, pero era la salvación del mundo. Y Él habitó en medio de nosotros, en todo fue tentado, en nada pecó, con un propósito: llegar a la cruz obedientemente en sus momentos más difíciles y decir, Padre, consumado es, está pagado por el pecado de la humanidad. Y exhaló, confiando en que el Padre lo iba a resucitar, y lo resucitó al tercer día, porque Él en nada pecó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora todos tenemos salvación en Él, y es el momento de darle gracias. Oremos al Señor. Padre, te damos tantas gracias por amarnos como nos amas, porque podemos ver tu amor en tantas cosas. Y en una de los temas más preciosos que podemos ver tu amor es en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, mi Señor y Salvador, podemos ver tu gran amor en que tú te humillaste a lo sumo, no escatimaste, no te aferraste a ser Dios, a tu deidad, a tu divinidad, sino que te hiciste uno de nosotros y te hiciste carne, te hiciste un ser humano para habitar en medio de nosotros, para pagar por nuestros pecados, para vivir la vida santa, la vida que esperaba nuestro Dios que viviéramos. Señor, para restaurar todas las cosas. Pero Señor, no solo la viviste, sino que también te entregaste. Te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu nacimiento podemos ver tu humillación, podemos ver tu amor con la humanidad y podemos ver que el plan de salvación era lo que latía en tu corazón, era lo que te llevaba adelante, y es un amor tan grande que no podemos comprender, pero queremos, Señor, darte gloria, queremos, Señor, honrar todo lo que hiciste, y queremos honrarte obedeciendo a tus mandamientos, dejándonos transformar por tu palabra y guiar por tu Santo Espíritu. Señor, queremos ser hijos obedientes que te den gloria, y queremos, Señor, alabarte y reconocer que tú te humillaste y habitaste en medio de nosotros, que moriste en la cruz por nosotros y que resucitaste al tercer día, y este es tu poderoso evangelio para salvación de la humanidad, para la restauración de todas las cosas y tener vida eterna con Cristo. Gracias, Señor, te damos por todo lo hecho por nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.